Dejamos las montañas, dejamos Loja, dejamos el neuromarketing y ahora vamos a hacer un análisis del discurso presidencial con Wendy Reyes, consultora política. Wendy, qué gusto tenerte acá, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Buenos días y muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿qué análisis haces del discurso presidencial? Porque es evidente que el discurso de Lenín Moreno ha ido variando de acuerdo a los momentos en que él vive la política. Una cosa fue el discurso de Lenín Moreno vicepresidente, otra cosa es el discurso de Lenín Moreno candidato a la presidencia, otra cosa fue el discurso de Lenín Moreno el 24 de mayo, el día de su posesión, evidentemente con una estructura, etcétera, etcétera, y otra cosa fue el discurso de Lenín Moreno de Montecristi, donde ahí sí, la pregunta es, ¿marca la diferencia o esto ya venía y simplemente llegó al clímax en cuanto a la estructura, contenido y estilo de su discurso? Por supuesto que vemos una diferencia marcada, pero además viene jugando distintos roles. Yo creo que el discurso se adecua al rol que jugaba. En un principio, como vicepresidente, era parte de un gobierno. En el otro, como candidato, tú conectas con los votantes que necesitas para ganar, pero cuando eres gobierno tienes que hablar para todos, para los que te eligieron y para los que no te eligieron. Yo creo que parte de lo que vemos en los últimos meses de Lenín Moreno, sobre todo en Montecristi, es que él acepta que recibe un país partido. Y creo que el análisis que su equipo hace es, bueno, la gente que no quería o que ya no le gustaba una forma de discurso, una forma de gobierno, ¿qué es lo que les molestaba? Y comienza a atacar precisamente esos puntos. Comenzamos a ver desde el inicio de su gobierno el tema del diálogo, además invita a todos los sectores, comienza a hablar de crisis para prevenir todo lo que va a venir. Él tiene que preparar sus primeros meses, los 100 días de gobierno que son cruciales para todo gobierno, en analizar qué viene y preparar a los ciudadanos para lo que vendrá. Identificación en la ciudadanía para tener sintonía y para poder conectarse, para legitimar, no tanto su presencia, sino su gestión. Es que todo gobierno necesita legitimar y sobre todo lo que está haciendo es comenzar a crear credibilidad, que es lo que va a necesitar para tener una buena gobernanza. Yo creo que todo gobierno lo que primero necesita es entender qué están mirando sus ciudadanos, qué está pensando el pueblo, para conectar con ellos, pero además preparar sus primeros días de gobierno, sus primeros meses para toda la gestión que va a venir en 4 años. Yo creo que lo que está haciendo es eso. Primero está hablando de una crisis que existe, dice, me dejaron la mesa servida llena de deudas, nos avisa eso. Después llama al diálogo a todos los sectores, dice, bueno, con la gente que antes no se conversó, hoy se conversa, ustedes estuvieron ahorita los medios de comunicación sentados con él. Y por otro lado llama ya a una consulta popular y dice, el pueblo tiene que decidir. Y algo que me llama mucho la atención es que le devuelve el sentido de Montecristi, que en un momento fue muy importante en el gobierno anterior de Rafael Correa, pero que después se fue perdiendo el espíritu de Montecristi. Él lo despierta de nuevo, dice, este espíritu de Montecristi es lo que nos debe guiar, es la brújula que debe guiar. Lo que me quieres decir es, reivindica el origen de la revolución, no se aleja, continúa con lo mismo, pero con una potencialidad diferente de acuerdo a la realidad que le toca asumir. Absolutamente. Además, yo veo que también lo maneja bien, porque si bien es cierto, estamos viendo 7 temas que se van a trabajar en la consulta y que a mucha gente dice, bueno, nos faltó. Por ejemplo, los Días Unidos dicen, no es todo lo que queríamos, está incompleto. Y va a haber mucha gente que diga, bueno, ¿qué es lo que está pasando con estas preguntas? No está abarcando todos los requerimientos que la sociedad le está pidiendo o los distintos sectores le están pidiendo. ¿Y qué responde Lenin en su discurso? Es, le vamos a preguntar al pueblo las veces que sea necesario. No cierra el tema en decir, aquí se termina. Porque claro, le preguntan, bueno, muchos es necesario no solo una reforma constitucional, mucho es por decreto, por ley. Y eso es lo que se tiene que abarcar. Y él dice, sí, le vamos a preguntar al pueblo porque el pueblo es el que tiene que decidir. Entonces vuelve al tema y no lo cierra. No lo cierra, dijo, vamos a preguntarle tantas veces como sea necesario, que fue parte de los orígenes del 2006, es decir, el poder popular, el gobernar con el pueblo. Ahora, pero dentro de este discurso, porque una cosa es la legitimar, todo político y todo gobierno más aún tiene que legitimarse, no solo en su presencia en términos de triunfo, en términos de estar ahí, sino en términos de su gestión. Pero ese discurso, ¿cómo lo va manejando? ¿Cómo lo va construyendo? ¿Cómo va evolucionando? De acuerdo también a un ambiente de alta confrontación.
Sí, yo creo que ahorita lo que tuvo que encontrar es ciertos villanos, ¿no? Y creo que en un discurso y en un gobierno y la comunicación política siempre encuentras villanos que no necesariamente son personas. En este caso, el villano con el que inició su gobierno es la corrupción. Este es el villano, además, que a la gente le parece un terrible lo identificó villano. como causa política para poder agrupar y aglutinar a la ciudadanía. Por el momento ha resultado ese discurso, por el momento la gente está viendo que saltan los temas de Odebrecht no solo en Ecuador, sino alrededor de Latinoamérica. Entonces eso lo va a seguir conectando con los ciudadanos. Pero va a llegar un momento en que ya pasan no los 5 meses, los 6 meses de gobierno, llegamos a Navidad, y que la gente va a querer ver también otro tipo de gestión, va a querer ver más resultados, va a querer ver mucho más acciones. Ya no será suficiente el tema de la corrupción. Está bien si él tiene una forma de gobernar con el diálogo, está bien, pero los ciudadanos van a querer ver obras, van a querer ver resultados y sobre todo en el tema económico, que es donde más se va a sentir. La primera instancia va a ser el 10 de octubre, porque en el tema de la lucha contra la corrupción lo tiene muy bien construido, en el tema lo derivó a la consulta incluso, pero el 10 de octubre tiene que responder al Consejo Consultivo lo productivo y lo tributario, y ahí hay 139 propuestas. El tema es cómo dentro de esa estrategia de discurso, de diálogo, va respondiendo a muchas expectativas y a mucha diversidad de anhelos de anhelos y solicitudes. Absolutamente. Ahora, el discurso de este momento le ha servido para posicionarse él como una imagen positiva, como un líder, que también ese era el primer reto que él tenía. Después de una sombra tan fuerte como un líder como Rafael Correa, él tenía que tomar también una fortaleza, una forma de liderazgo distinto y un discurso que conecte con la gente, pero que no sea suave. Y él sabía que ese era el primer reto. Yo creo que ese reto ya lo fue superando. Que no sea suave. Significa que la percepción que tenían de él era de una persona suave, que pudiera también construir una asociación de debilidad. Absolutamente. Yo creo que después de esta sombra de este gobierno y de este líder como Rafael Correa, él tenía el reto de ver, bueno, ahora qué tipo de líder nos gusta. Nosotros hemos preguntado en encuestas, ¿usted quiere un líder que converse, dialoga o un líder con mucha más fuerza? En las distintas regiones del Ecuador te salen algunos con fuerza, en otras que dialogue. Pero el diálogo nos sirve para, como él dice, ¿no? Nos ayuda a la paz, al desarrollo, está bien. Nos ayuda en inicio de gobierno, nos ayuda a abrir campos con los distintos sectores. Pero el momento ya de los resultados y de la gestión va a necesitar más que diálogo. Entonces, en ese diálogo nosotros hemos visto que va subiendo el tono. Nosotros hemos visto que además ya nos va señalando ciertos culpables de la crisis, que nos va además señalando ya ciertos culpables de la corrupción, y él va subiendo el tono también en el discurso de Montecristi. Vimos ya a un Lenín Moreno muchísimo más empoderado. Por lo general, las subidas de tonos tienen un propósito. Absolutamente. Estoy hablando de estrategias políticas, por cierto. Ese propósito es para pasar a esa instancia de firmeza que la gente también quiere, y para desterrar todo aquello que se comenzó a crear en la campaña y que todavía algunos preguntan por su salud, por su limitación física, etcétera, etcétera. Esa firmeza en la acción, en el discurso, en la presencia, ¿evacúa todo eso? Yo creo que empieza a evacuar, no todo aún. Y por eso hace unos pocos días... Sí, son 4 meses, ¿no? Sí, pero hace pocos días los medios de comunicación lo primero que le preguntan es ¿y su salud cómo está? Los medios no, uno de los sentados en la mesa. Pero yo creo que además eso refleja también muchas dudas que tiene la ciudadanía de, bueno, que se gestaron además en la campaña. Y va a soportar no solo una campaña, va a soportar un gobierno. Yo creo que lo primero que está haciendo es responder estas dudas. Entonces, para mí el discurso de Lenin se ha centrado en ciertas cosas. Primero, una respuesta a las dudas que había de si es débil o no, y lo está demostrando con el discurso un poco más enfático. Y segundo, en restaurar esos inicios de lo que fue la Revolución Ciudadana en el 2006. Devolverle a Montecristi, devolverle a la Constitución y devolverle a la participación de la ciudadanía esa fuerza que al inicio tenía, y que creo que eso es con lo que se va a quedar ahora. Yo pudiese concluir que toda esta estrategia, y te pregunto a ti que eres la experta, que toda esta estrategia que hemos visto durante los 4 años, que además ha sido como una especie de reloj suizo, porque no ha habido equivocación todavía, y ha tenido la habilidad de poder, hasta el momento, de aglutinar. Ya cuando haya que mostrar medidas, acciones y resultados, ya veremos. Pero
si bien la causa fue la lucha, la causa política, la causa de identificación de su manera de ver la política, la lucha contra la corrupción y el origen de Montecristi, él reinterpreta los errores, mejor dicho, interpreta los errores y orienta sus dardos a la reivindicación de los principios del poder ciudadano que en su momento, en los 10 años anteriores, le llamaban el poder popular. Él reivindica eso y además le pone un culpable de qué pasó los últimos años. Y con nombre y apellido llama a Rafael Correa, que él se perdió en medio de esto por el tema de poder, pero regresa a esos principios. Ahora, yo creo que va a seguir cambiando el discurso, porque en este momento vamos 5 meses de gobierno y la gente está ya entendiendo que tiene un presidente y que el presidente está haciendo algo distinto al anterior presidente. Eso ya lo tiene claro la ciudadanía. Ahora, el tema de la corrupción no le va a durar tanto si no hay resultados. Hay prisiones preventivas, la Fiscalía está indagando, pero no hay resultados reales de qué pasa. Por otro lado, la ciudadanía siente la corrupción cuando le dice, bueno, esto te afecta porque hay menos espacios de salud, porque hay menos doctores, porque se nos robaron la plata y esto implica que hay menos espacio para la educación, no hay dinero para esto. Cuando comienza a tocar el bolsillo de la gente y la ciudadanía sintiera que la corrupción realmente es lo que le afecta, va a seguir sirviendo la corrupción. Pero si ese link no se hace y la gente está sin trabajo y se comienza a sentir la crisis, el discurso de Lenin va a tener que dar otro giro porque va a tener que responder las necesidades de la gente, que en este caso, y como les digo, yo tengo datos, el principal problema del Ecuador ahorita es el desempleo y la crisis económica. Ahora, cuidado con se confunde que discurso es tan solo retórica, ¿no? El discurso, un discurso que tiene que tener estructura y mensaje tiene que venir acompañado de gestión y resultados, porque si no te puedes cometer el error de transformarte en Walt Disney Production. Así es. Bueno, Wendy Reyes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio, un placer. No, es importante poder analizar todo esto. Y a propósito, ¿has aplicado el neuromarketing en política? Un poquito. Un poquito. No tan experto como mi antecesor, pero por supuesto que se habla y sobre todo es la conexión del discurso con los ciudadanos y las emociones. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Excelente fin de semana. Un gran abrazo y felicitación a la ciudad de Guayaquil, a esa aurora gloriosa, que en armoniosos cánticos se anuncia libertad. Pasamos forma directo a la señora de rojo, que dijo 5-0 y perdimos 2-1. Sofía Montoya, un fuerte abrazo para ti también.